Los cuadros de apendicitis aguda se debe principalmente a una obstrucción del cual puede deberse varias causas. En los niños, ¿cuál era la principal causa? ¿Por qué se da en los niños? Hipertrofia linfoidea. Es una hipertrofia o hiperplasia linfoidea, ¿no? Y en las personas adultas, por una obstrucción por un recalito, ¿no? Ambos van a llevar a un cuadro inflamatorio. Ahora, hay etapas, ¿no? en la evolución de un cuadro apendicular hasta que produce una complicación conocida que es la peritonitis, ¿no? O sea, aquí vamos a dibujar. No. Ya está, ya. Estoy diciendo. Bueno, aquí es la apendicitis, el apéndice. Entonces tiene un cuadro evolutivo, o sea, no se obstruye y se perfora, no hay un cuadro evolutivo, pasa por etapas. ¿Cuáles son las etapas? Son 4 etapas, ¿no? La primera etapa, fase edematosa. La segunda etapa, fase flemonosa. La tercera etapa, fase gangrenada o necrosada. Y la cuarta etapa, perforada. ¿Para qué? Se perfora. Ahora, ¿dónde se va a perforar con mayor frecuencia? ¿En qué parte ustedes creen que se llegue a perforar con mayor frecuencia? En la parte distal. ¿Por qué? Hay una causa. ¿Dónde ustedes creen que se llega a perforar? Puede perforarse aquí, tercio proximal, medial o distal. Puede, pero ¿cuál creen? ¿Ustedes alguna vez le han mandado el dedo? Con un hilo, con un cabo, con la presión que causa. Entonces, ¿dónde es la porción que no le llega sangre? Donde no le llega sangre, mano. ¿Dónde es la porción que no le llega sangre? La distal. Entonces, lo mismo, cuando hay un cuadro obstructivo, esta parte sigue le va a llegar sangre, ¿no? Sigue. ¿Dónde no le llega sangre? En la parte distal, lo mismo. Por eso la mayor frecuencia de las perforaciones son en la porción distal. ¿Bien? ¿Se entiende? Está bien. En la porción distal. ¿Qué etapas? Entonces ya hemos mencionado algunas etapas. Vamos a ir leyendo cada una de esas. ¿Qué dice? La primera etapa, edematosa. Al haber un cuadro de obstrucción, se acumula el moco posterior, dice. Posteriormente existe un aumento de la presión intraluminal con un compromiso del retorno linfático y venoso. Esto favorece a la proliferación bacteriana y media la aparición de un cuadro inflamatorio. El apéndice se encuentra edematoso, engrosado y de color rojizo. Es el mejor momento para hacer el diagnóstico y realizar una apendicectomía. ¿Qué tiempo pasa? 8 horas. ¿No? Ahí está en esta imagen, pueden observar, ¿no? Una porción densa y rojiza, ¿no? La otra fase, la fase flemonosa, dice, al no realizar el tratamiento, continúa, dice, las secreciones, aumentando la presión intraluminal y existe un cuadro inflamatorio. Ya aquí los síntomas ya son más característicos, ¿no? Aparte del dolor, y aquí ya se presenta la fiebre en todos los pacientes, las náuseas, vómitos, ya, y la irritación peritoneal ya
o signos de irritación peritoneal se localizan directamente en el área donde esté el apéndice, en fósil y acanel. El apéndice se observa comestible, edematoso, aumentado de tamaño y con fibrina alrededor de la misma. Ahí está. Ahí está lo que es el apéndice. Ahí está. Y la siguiente fase, la fase gangrenada o necrótica, dice existe un compromiso arterial, ¿no? O sea, compromiso arterial porque no le llega sangre, por lo que existen pocos de isquemia. O sea, si no le llega sangre, ¿qué pasa? Una cianosis, ¿no? O sea, ustedes han apretado el dedo y el dedo cambia de color, se vuelve más morado. Entonces, existe primero una cianosis. Si continúa ese cuadro evolutivo, ya existe cuadros de isquemia. Y esos cuadros de isquemia entonces llegan a perforar. Por eso dice, por lo que existen focos de isquemia y necrosis. Y el apéndice se observa en un color rojo vinoso, violeta, con signos de necrosis. Existen úlceras y microperforaciones del compromiso peritoneal y subportal por proliferación bacteriana de anaerobio. El equilibrio mayor ha formado un plastrón apendicular. O sea, esta es otra comunicación también. Cuando hablamos de plastrón apendicular, porque ¿qué es el plastrón? El plastrón es una masa. Es una masa. ¿Y cómo se forma esa masa? Por ejemplo, si hay padecimiento o hay una inflamación del apéndice, entonces, ¿qué hace? Las estructuras vecinas tratan de proteger esa área y tratan de que esa inflamación no se disemine, no se expanda. Entonces, ¿qué hacen? Protegen, se adhieren los tejidos o los órganos adyacentes al apéndice. No sé si ustedes han escuchado, ¿cuál es el policía de la cavidad abdominal? ¿Han escuchado o no? No. ¿En la anatomía nunca les han dicho? No, nunca. Hay un policía ahí en la cavidad abdominal. O sea, que va a detectar algún cuadro inflamatorio y va a ir a encapsular, a envolver. ¿No conoce nadie? ¿No ha escuchado? Que es el etíplon mayor, que se llama también el delantal, ¿no ven? El que viene de aquí y cubre. Entonces, cuando hay algún proceso inflamatorio, el etíplon, que es como una tela, va y lo envuelve, protege para que ese cuadro no se disemine. Y aparte del etíplon, el intestino grueso, el intestino delgado forman lo que es un plastrón, una masa. Y ahí sigue el cuadro evolutivo. A veces hace, digamos, por ejemplo, aquí, viene el etíplon, vamos a hacer con otro color. Viene el etíplon por aquí y envuelve. Viene por aquí el intestino delgado, envuelve. Y por aquí, digamos, el colon. De tal modo que esto ya está protegido. ¿Para qué? Para que no se disemine. ¿Y aquí qué hace? Sigue el cuadro evolutivo y se perfora. Pero la pus sale acá. Y no se disemina. No se va a otra área. Queda allí encapsulado. Bien, y entonces cuando nosotros entramos al quirófano, esto, como es adherencia, nosotros liberamos, tratamos de liberar, y al liberar, sale la pus, revienta. Entonces, eso es una complicación también de la apendicitis, se llama plastrón apendicular. Entonces, aquí vemos, miren, ya en esta fase vemos con microperforaciones, como hemos dicho, y un área necrótica. Vean esta porción, ¿no? Esta área. Y finalmente, la apendicitis perforada es el estadio de mayor complicación. Existe una perforación con líquido purulento. O sea, puede ser que no se forme un plastrón, nadie sabe cómo vaya a evolucionar. Otros evolucionan al plastrón,
otros se perforan y esta pus sale a cavidad y se disemina en toda la cavidad. Nadie sabe cómo puede ir. Puede ser que por ultrasonido, una peritonitis, luego fístulas, múltiples abscesos. Nadie sabe. Pero ya cuando se perfora, entonces se forma pus y se disemina toda la cavidad. ¿Bien? Ahí dice, existe una perforación por líquido purulento, ¿no? No existe neumoperitoneo. No existe neumoperitoneo. No. Ahora, puede ser que forme lo que hemos dicho, plastón apendicular, que van a ser adherencias. En este plastón van a estar adherencias, va a estar localizado el apéndice inflamado, asas intestinos delgados y el equilibrio. O formar también absceso apendicular, ¿no? Que cursa con fagocitosis del apéndice y pus libre dentro del plastón. A veces cuando los cuadros inflamatorios del apéndice son de largos días, este apéndice se llega a destruir, a deshacer y va formando solo una secreción. O sea, el apéndice se deshace, se digiere y se forma un material purulento. Todo esto pus. Y a veces no se puede encontrar el apéndice. Ha sucedido, yo he tenido 3 casos, por ejemplo, en Provincia, a veces la gente piensa que no es su apéndice y dicen que eso tiene que sanar con tratamiento con antibióticos y no quiere hacerse operar. Nosotros le hemos dicho, yo me acuerdo una vez un paciente me dijo, señora, tiene que operarse, su hijo tenía 15 años o 13 años, tiene que operarse, está con un cuadro de apendicitis. No quería operar. Se lo ha llevado, ha pedido alta solicitada, ha firmado la historia y ha vuelto en una semana. Volvió en una semana, pero más bien este niño ha formado un plastrón apendicular, ¿no? El dolor, no tenía dolor en este lado, nada, pero en este lado ya se sentía como una masa, como un tumor. ¿Por qué? Porque las adherencias y la secreción purulenta hacen pues que aumente de volumen, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha hecho? Hemos entrado, hemos abierto la cavidad y hemos liberado la salida hasta harto material purulento. Y el apéndice ya no estaba, ya no existía, era un apéndice digerido. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se coloca un drenaje tubular y se lo saca. Ya vemos si va a formar una fístula. En este niño, por ejemplo, gracias a Dios no formó ninguna fístula y cerró nomás solo. Bien, ese drenaje se ha dejado 7 días y cerró solo. Hay casos, y a veces, por ejemplo, nosotros hemos tenido también un caso en el hospital de un paciente de provincia ha llegado igual con una semana, creo, 10 días era, con dolor abdominal. Ya le habían dicho en un centro de salud que tenía una peritonitis y tenía que hacerse operar, pero como la familia era de campo, era de provincia, ellos dijeron, no, eso no se opera, eso hay que hacer con tratamiento médico. Lo habían llevado al naturista, lo habían hecho, no sé, bañar, saumar, entregar al Señor y así. Pero volvió pues con un abdomen entable. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que él hizo una peritonitis. Al hacer una peritonitis, pues, ha hecho múltiples abscesos en cavidad. Entonces, cuando hemos entrado, era muchos abscesos, hartos abscesos. ¿Y qué ha hecho? Ha hecho que los cuadros inflamatorios, por ejemplo, cuando hay un cuadro inflamatorio cerca de un asa intestinal, por ejemplo, el absceso busca dónde drenarse. Por ejemplo, si ustedes tienen un absceso aquí, digamos, en la pierna, brazo, en el muslo, el absceso busca una salida, porque el cuerpo no lo reconoce y lo rechaza y lo bota. Lo quiere eliminar, de cualquier forma lo quiere eliminar, porque el cuerpo no lo reconoce. Entonces, si hay un absceso dentro de la cavidad, ¿qué va a hacer ese absceso? Va a tratar de sacar el cuerpo, porque el cuerpo es muy sabio, trata de eliminarlo. Por tanto, ¿qué hace?
Estos abscesos se conectan ya con el intestino. ¿Entiendes? Se conectan con el intestino. Y a veces hay suerte y esos abscesos se drenan a la parte intestinal y a veces hacen baño. Hacen baño, pus, sangre. A veces hasta hemos visto que algún paciente me ha traído una muestra y ha dicho, ¿sabes qué? He botado esta gasa. Una gasa. Y me dijeron una gasa. ¿De dónde ha botado? Por el ano. Seguramente se han olvidado en el procedimiento quirúrgico y como el cuerpo no lo ha reconocido, se ha ido al intestino y lo ha eliminado. Entonces, así es nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo, como no lo reconoce, lo quiere eliminar. Y ese paciente ha hecho múltiples abscesos y esos abscesos se han conectado con el intestino. Y cuando hemos entrado a cavidad, era lleno de pus y las heces intestinales eran aquí, como flores. ¿No? Entonces, ese paciente no hicimos una gastrostomía de alimentación, pero lamentablemente estuvo unos 15 días y falleció. ¿Por qué? Porque hizo una peritonitis, hizo múltiples abscesos y esos abscesos hicieron fístula y todo un desastre. ¿No? ¿Y por qué? Si no se alimenta un paciente, ¿de qué va a vivir? No hay otra cosa. Se tiene que alimentar. Entonces, son a veces algunas complicaciones que suceden en un cuadro de apendicitis. Entonces, vemos, miren aquí. Vemos, miren, esta porción como está, no está tan inflamada, pero vean cómo el coprolito, este es un coprolito, ha estado aquí en esta porción y ha producido una inflamación y lo que es una perforación. ¿Bien? Seguimos. Miren, vamos a ver con el cuadro clínico, que son los signos síntomas. El principal síntoma del cuadro de apendicitis es el dolor, ¿no? 55%. Este dolor se inicia, dice, en el abdomen superior, ¿no? Puede ser cuando hay dolor en la región del epigastrio, signos de Faucher, cuando hay dolor en la región periumbilical, signos de Charcot, ¿no? O cuando este dolor empieza en el epigastrio, migra hacia la región periumbilical y luego llega a localizarse en la fosa ilíaca derecha, se llama cronología de recuerden, cronología de no es 100%, pero la mayoría de los pacientes que tienen un cuadro de apendicitis aguda, el dolor empieza en el epigastrio. Recuerden, por favor, no los mediquen directamente con analgésicos. A veces dicen, es tu gastritis, tomate un omeprazol y un ketorol. Ya lo están medicando con un antiinflamatorio y un analgésico. No hagan eso, eviten. Si ustedes dicen que les duele el epigastrio, si es una gastritis, denle un omeprazol y con omeprazol va a ceder. ¿Entienden? No mediquen si no tienen un diagnóstico confirmado. Ahora puede ser, miren, que sea un dolor apendicular atípico. ¿Qué quiere decir? Que el dolor sea directamente en fosa ilíaca derecha, ¿no? Puede ser un dolor pelviano o puede ser un dolor subhepático, ¿no? A veces el dolor llega aquí. Me ha pasado 2 veces y recientemente me pasó la segunda me pasó recién hace una semana. El paciente viene con dolor en flanco derecho, y también le dolía fosa ilíaca derecha. ¿Qué puede sospechar? El dolor en flanco y fosa ilíaca derecha. Que hay un proceso inflamatorio. ¿Cuál es la patología más frecuente? Una apendicitis. Una apendicitis en varones, una apendicitis. Hemos hecho los laboratorios con leucocitosis, 16.000, pues 16.000 glóbulos blancos. El paciente tenía fiebre, náuseas, vómitos, un poco de distensión abdominal y dolor. Le hemos hecho una ecografía, en la ecografía no reportaba nada, todo normal, solo reportaba cálculos en la vesícula biliar. Pero el dolor, ¿dónde es el dolor de los cálculos biliares?
aquí, debajo de la costilla, en el hipocondrio derecho, pero el paciente no tenía dolor en el hipocondrio derecho. Tenía dolor en flanco y fósil derecho. Bueno, entramos al quirófano por una incisión de McBurney y vemos que el apéndice estaba normal. Normal. ¿Y qué sucede? Vemos que el paciente tenía una hepatomegalia, o sea, el hígado que no tiene que pasar el reborde costal, llegaba hasta aquí y su vesícula inflamada. ¿No? Entonces hay casos también, ¿no? Que no solo el dolor migra o se inicia aquí, sino que puede también localizarse, ¿no? Y también hay que descartar de otra patología, no cerrarse en un solo diagnóstico. ¿A qué también quiero llegar? Que a veces los estudios de imagenología a veces no nos ayudan tanto, ¿no? Luego puede ser también posición rectocecal. Cuando la posición es rectocecal, no duele tampoco tanto posiliaca derecha, sino la región lumbar. Puede darnos con puño percusión positiva. O mesocólica, o puede haber una malrotación, un situs inverso, que a veces ha pasado. En el hospital nos ha pasado un paciente con situs inverso. Tenía dolor en fósil ilíaca izquierda. Y si duele fósil ilíaca izquierda, ¿qué van a pensar? ¿Ah? Este es el ombligo, esto es el abdomen, el ombligo, y de acuerdo al ombligo, nosotros dividimos en cuartos para hacerlo rápido. Y quiero que recuerden siempre esto. Cuando el paciente tiene dolor en el cuadrante superior derecho, que es este, ¿qué patología sospecha? Es patología biliar. ¿Cuál es la patología biliar? Cólico biliar, una colecistitis, una colerolitiasis, ¿no? Patología biliar. ¿Bien? Y si tiene el paciente dolor en el cuadrante superior izquierdo, ¿qué van a sospechar? Una pancreatitis o una... Es una pancreatitis. O pueden sospechar de un síndrome ulceropéptico. ¿Qué quiero decir? Una gastritis, ¿no? ¿Ya? Aquí podemos poner pancreatitis y gastritis, que son las patologías más frecuentes, o sea, más frecuentes con los que tienen los pacientes y lo que primero ustedes tienen que sospechar, porque hay que ir de lo más básico, de lo más común, no sospechar, a ver, puede ser por un dengue, puede ser por una diabetes descompensada, puede ser por un infarto, no. Traten siempre de ir de lo más común. ¿Bien? Y si tienen dolor en el cuadrante inferior derecho, ¿qué van a sospechar? Apendicitis. Apendicitis. Es apendicitis. ¿Ya? Y si tienen dolor en el cuadrante inferior izquierdo, Divertículos. ¿ah? Una diverticulitis. Es una diverticulitis. O sea, patologías frecuentes, una diverticulitis. Y si es mujercita, y si la paciente es mujer, femenino, entonces en esto tienen que también aumentar patología ginecológica. ¿A qué quiero llegar? Embarazo ectópico, un quiste de ovario roto, torcido. A veces a la mujer es más complicado hacer el diagnóstico, aparte que te mienten también, porque te preguntan, no te dicen a veces la verdad, ¿no? Sí. Pero es más complicado hacer un diagnóstico en una mujer. ¿Por qué? A veces por temor a una niña, porque ha pasado, ¿ya? Y a veces son errores de los médicos que no solicitamos pruebas. Por ejemplo, una niña que ha venido con dolor en fósil ilíaca derecha, que tenía fiebre, que tenía náuseas, vómitos,
era una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Por qué? Porque ya había tenido relaciones sexuales sin protección. 2 casos en el hospital nos han pasado, que tenía dolor en fosa ilíaca. Niña de 13 años, con dolor en fosa ilíaca derecha, que nunca había tenido relaciones, jamás, ni lo había visto a un chico, ni lo había mirado, ni tocado, nada. Prometió por su mamá todo, y los residentes no le han pedido una prueba de embarazo. Hemos entrado a quirófano, un embarazo es poco. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y indagar, tratar. Por eso les digo a veces, paciente miente, no hay que creerle. Todo lo que él dice, no. Hay que pedirle. Bien, entonces, en situs inverso, puede ser que el apéndice esté en el lado izquierdo. Puede ser. Y hemos tenido también un caso. ¿Y cómo nos hemos dado cuenta? Hemos dicho, es una diverticulitis. Somos días con dolor en la fosa ilíaca derecha, una diverticulitis. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la clasificación de Hinge. Ya, para hacer la clasificación, una tomografía. Y dámosle una toma. Le pedimos una tomografía, todos rotados. Y vemos, y aquí el apéndice, inflamado. Entrar a quirófano. Todo con una rotación. Bien. Bueno, miren, puede acompañarse con dolor, con vómitos y anorexia. Miren, aquí anorexia del 100%. Y esto aquí quiero llegar. Todos los pacientes con dolor, con un abdomen agudo quirúrgico tienen anorexia. ¿Qué quiero decir? Que no tienen apetito, no quieren comer. Ustedes me preguntan, ¿tienes hambre? Te van a decir no. A veces yo les pregunto, ¿y no quieres comer? No, te antoja uno grito ahorita. No tengo hambre. No tienen anorexia. Todos los pacientes tienen anorexia. ¿Ya? Por eso dicen, no existe un abdomen agudo con apetito conservado. ¿Bien? Bueno, ustedes van a ir estudiando los signos clásicos de una apendicitis aguda. Hay varios signos apendiculares. ¿Ya? Hay varios, hay como unos 100 signos apendiculares. Ustedes lo van a ir estudiando. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la apendicitis aguda? Por la clínica. Es la clínica. Miren, ahí se los he marcado. Y esta es pregunta de examen. ¿Cómo realice el diagnóstico de una apendicitis aguda? Ustedes que tienen que poner por la Clínica. No hay más. Si ustedes me ponen laboratorios, están errados. Estudios de imagen, tomografía, pues están errados. No hay. El diagnóstico es clínico. ¿Bien? Ahora, ¿nos puede ayudar los exámenes complementarios? Sí, nos ayudan bastante. Nos ayudan. Miren, laboratorio, si es un cuadro de un abdomen agudo inflamatorio, va a haber leucocitosis, ¿no? También, vean, miren, podemos pedir un examen de orina y si hay sedimento, no te excluye un abdomen agudo, porque a veces este apéndice llega a chocar la punta con la vejiga. Y a veces hay irritación de la vejiga y a veces hay sangre en la orina. Y a veces uno dice, pucha, no hay sangre, esto es un cólico renal. Pero puede existir. La medicina nunca es 2 más 2, 4. Nunca es 2 más 2,